Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A20 versus al Xiaomi Mi 9 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung Galaxy A20 sigue el diseño estándar de la serie A, lanzada en el año 2019. Tiene un respaldo Glastick 3D de aspecto superior, que además está mejorado, por decirlo de alguna forma, con sus materiales de construcción, que es en policarbonato con acabados en cristal, lo cual ciertamente es un imán para las huellas, tal como podemos apreciarlo. Este dispositivo es exactamente similar al Galaxy A30, excepto que Samsung está utilizando un panel AMOLED diferente con un recorte en V, en comparación con el Infinity U del A30. Un cambio menor. Este componente aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles. Desafortunadamente no hay luz LED de notificaciones en el dispositivo, así que tendrás que revisar tu teléfono todo el tiempo para saber si tienes notificaciones. El Samsung A20 posee unas esquinas redondeadas bien logradas, con unos marcos reducidos realmente elegantes, pero que no descrestan en su parte inferior. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.4 por 74.7 por 7.8 milímetros de grosor y un peso de 169 gramos. Empezamos por el apartado estético, donde encontramos un Mi 9 Lite que es muy similar al resto de sus hermanos, hasta el punto de que es complicado diferenciarlos. El acabado en cristal se siente cómodo a la mano, es ligero y le da una apariencia atractiva, pero no tiene ese estilo premium que tienen otros móviles de cristal. Al tacto se nota algo plástico, una sensación que se aprecia todavía más si le das unos toques en la parte trasera, y además es un imán para las huellas. Además, el módulo de la cámara sobresale y hace que el móvil se tambalee bastante si lo pones en una mesa o en alguna superficie plana. Todo esto, claro está, deja de cobrar importancia si le pones una funda, como la que viene incluida en la caja. Un punto curioso a destacar es que el logo de Xiaomi que hay en la parte trasera realmente es un LED que se ilumina cuando reproducimos música, activamos Game Turbo o recibimos alguna notificación o llamada. ¿Es útil? No realmente, porque el teléfono solemos tenerlo con la pantalla hacia arriba, así que la iluminación del LED pasa desapercibida. No molesta ni consume batería, pero tampoco es que marque la diferencia. En sus dimensiones nos toparemos con 156.8 por 74.5 por 8.7 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. Para el Samsung A20 tendremos que en el lado derecho aloja el típico botón de volumen y el botón de encendido. Su colocación es adecuada y de fácil alcance para nuestros dedos, mientras que en el lado izquierdo estará la única bandeja que alberga las ranuras para la tarjeta Dual SIM y una ranura para la tarjeta microSD dedicada. En la parte superior se encuentra el micrófono para la cancelación de ruido, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto de audio 3.5 milímetros, el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C. Agradezco a Samsung por equipar al Galaxy A20 con un puerto tipo C, ya que ofrece unas velocidades de transferencia de archivos más rápidas que la de los puertos micro USB clásicos. Este dispositivo cuenta en su parte posterior central con el escáner de huellas dactilares, de forma oblonga con detalles plateados que siempre se ve de primera calidad. Su funcionamiento es muy rápido, adecuado y sobre todo presenta muy pocos errores de lectura, por no decir nulos. En el Xiaomi Mi 9 Lite los botones de control de volumen y bloqueo se sitúan en el lado derecho sin ofrecer complicaciones y con el tacto sólido que se espera. En la parte izquierda se localiza la bandeja de doble SIM, aunque hay que aclarar que si deseas memoria adicional tienes que sacrificar una SIM para insertar la tarjeta SD. Arriba tendremos el siempre bienvenido jack de 3.5 milímetros para auriculares y un emisor de infrarrojos. En su parte inferior estará el puerto USB tipo C, que ofrecerá mejor velocidad en transferencia de información y mejor tiempo de carga. En esta misma ubicación tendremos la salida del altavoz externo, que funciona adecuadamente sin ningún tipo de inconveniente. Un elemento anclado a la pantalla es el lector de huellas, y aquí Xiaomi utiliza el escáner bajo la pantalla, que se encuentra situado a la altura idónea para desbloquear con una sola mano. Además también es cómodo a la hora de utilizarlo, el desbloqueo es rápido, muy fiable y con alta eficacia. Registrar una nueva huella es un proceso sencillo y muy rápido.
Para el Samsung A20 nos toparemos con una única versión de 3 GB, lo cual no da espacio de elección por parte del comprador, algo que sí me hubiese gustado que implementaran una versión de 4 GB. Para el Xiaomi Mi 9 Lite nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual no da espacio al usuario de elegir algo más de rendimiento, pero considero que con esta capacidad es más que suficiente. En el Samsung A20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9 Lite contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En cuanto al rendimiento, el Samsung A20 equipara el procesador Exynos 7884 octa-core que corre a 1.6 GHz con una GPU Mali G71 MP2. Al principio, cuando vi esto, pensé que era solo un error tipográfico, ya que el Samsung A8 2018 cuenta con el Exynos 7885, una versión un pelo más reciente que este terminal, que se supone es de lo más novedoso de Samsung, pero resulta ser que no lo es. El rendimiento no es tan malo, pero tampoco es genial. Es suave en navegación básica y rápida cuando se cargan aplicaciones, sin embargo, sentí algunos retrasos y tirones en su rendimiento, especialmente cuando estoy tratando de buscar algo en su configuración o en la Play Store. Jugar juegos como Mobile Legends o PUBG Mobile es muy fácil, ya que se ejecuta sin problema, pero debemos manejar una configuración de gráficos reducida. El teléfono logra aumentar la temperatura alrededor del área de la cámara mientras juegas por unos periodos más prolongados, pero no alcanza niveles incómodos y en unas cuantas ocasiones se presenta lag mientras desarrollamos el juego. El Xiaomi Mi 9 Lite monta el procesador Snapdragon 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, con el cual el dispositivo logra comportarse en el día a día como todo un campeón. La firma china nos tiene acostumbrados a un rendimiento sobresaliente y el Xiaomi Mi 9 Lite no iba a ser menos. El dispositivo rinde bien en juegos pesados y ligeros, sin mostrar una caída de rendimiento exagerada incluso con títulos como PUBG Mobile, Pokémon Go o el Asphalt 9. En aplicaciones del día a día como WhatsApp, Gmail o Twitter, el desempeño ha sido excelente, como también lo ha sido al dejar aplicaciones en la multitarea y navegar entre ellas. Debo confesar que este terminal nos ha dejado con un muy buen sabor de boca, pero también es de reconocer que no llega a la calidad de procesadores más potentes que se encuentran en sus rivales más directos, pero sí te dará una grata experiencia, claro está. En el Samsung A20 llevaremos una batería de 4000 mAh con una carga rápida de 15 vatios, lo cual es significativo, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes a este precio no tienen esta tecnología. La prueba de autonomía nos logró arrojar un tiempo de pantalla activa de 7 horas aproximadamente, que pueden aumentar o disminuir dependiendo del uso que le des al dispositivo, pues con un uso relativamente normal el teléfono puede pasar incluso del día de uso, con lo cual no tendrás que cargar el dispositivo cada noche. Cuando se trata de carga, alcanzó el 100% en 1 hora y 45 minutos, desde una batería inicial del 20%, que es más rápido que otros teléfonos inteligentes con la misma o mayor capacidad de batería. Ahora hablaremos de la batería, donde Xiaomi ha sabido exprimir al máximo su terminal Mi 9 Lite. Aquí tenemos una batería de 4030 mAh con carga rápida de 18 watts, cuyo cargador compatible viene incluido en la caja. Con todo esto conseguimos una autonomía suficiente para superar el día de uso con una media entre 8 u 8 horas y media de pantalla activa, aunque como siempre dependerá del uso que le demos. El terminal se carga al 100% en unos 75 minutos, lo que nos recuerda mucho a las cifras de sus hermanos mayores, aunque lamentablemente no contaremos con carga inalámbrica, aunque también es claro que no todo el mundo lo utiliza, por ende las empresas para bajar costos quitan esta característica a los dispositivos de gamas más inferiores.
El Samsung A20, a pesar de su gran tamaño de 6.4 pulgadas y su panel Super AMOLED, solo tiene una resolución HD Plus de 720 x 1560 píxeles, que me decepcionó bastante. Además, agreguémosle el hecho de que solo tiene una densidad de 269 píxeles, que es relativamente baja. En cualquier caso, la experiencia visual sigue siendo encantadora con colores llamativos, tal como es la experiencia con paneles Super AMOLED. Posee ángulos de visión decentes y biseles delgados. También pude usar el Galaxy A20 incluso bajo la luz solar directa, incluso con un 80% de brillo, el cual se ajusta automáticamente gracias a su sensor de luz ambiental, por lo que es una ventaja. Otro apartado negativo es que solo podremos reproducir videos en YouTube y Netflix a una resolución de 720 píxeles, por lo que es realmente decepcionante. En su panel también podremos ver el notch, en donde se encuentra la cámara frontal de 8 megapíxeles, el cual puede desaparecer con ajustes directamente del software del dispositivo, tal como te enseño en el video. En términos de calidad, la pantalla del Xiaomi Mi 9 Lite se mantiene a muy buen nivel con su panel de 6.39 pulgadas de resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 403 píxeles, con el cual logra presentar un alto contraste. La nitidez es muy buena, los ángulos de visión son excelentes y también ofrece una buena adaptación automática a las circunstancias lumínicas. En lo referente al color y la resolución, por defecto el panel viene calibrado un poco más cálido de la cuenta, nada que no puede arreglarse desde los ajustes seleccionando un tono más frío. Los colores son brillantes, sin llegar a ser poco naturales, y la resolución permite disfrutar de juegos, películas y contenidos sin inconvenientes. Y sí, tiene notch de gota en la parte superior, pero una vez usas el móvil un par de días, te olvidas de que está, aunque si quisieras deshacerte de él, lo puedes ocultar en los ajustes. Dirigiéndome al apartado fotográfico del Samsung A20, tenemos que sus cámaras traseras dobles de 13 y 5 megapíxeles forman un buen conjunto con el sensor frontal de 8 megapíxeles. La interfaz es simple y bastante sencilla con las configuraciones, el flash, temporizador, resolución y efectos ubicados en la parte superior, mientras que los modos como panorama, pro, live focus, foto y video se encuentran debajo de la pantalla. Los sensores traseros proporcionan una excelente calidad de fotos, con una nitidez decente y una buena precisión de color en fotos con suficiente luz. Para tomas poco iluminadas, los detalles se ven afectados y hay un ruido visible, pero el software de la cámara es lo suficientemente inteligente como para producir imágenes útiles. Les aconsejo que no usen la lente gran angular durante la noche, ya que las fotos estarán granuladas. Para el sensor de selfies, no puedo evitar sentir que las fotos son demasiado artificiales en términos de los aspectos más destacados, incluso en las condiciones de iluminación adecuadas. Y para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual me parece que es adecuado. Se demora un poco más que otros dispositivos, pero hablo netamente de segundos. No es una diferencia tan marcada, pero en términos generales funciona adecuadamente. Terminamos hablando del apartado fotográfico. El Xiaomi Mi 9 Lite cuenta con 3 cámaras en la parte trasera, cuyo principal protagonista es el sensor de 48 megapíxeles con la apertura focal 1.8. Los otros dos sensores son un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de mediciones de profundidad de 2 megapíxeles. El rendimiento es correcto para ser un dispositivo de gama media y las fotos obtenidas quedan bien, pero hay margen de mejora en ciertos apartados como la fotografía nocturna o el modo retrato. Cuando es de noche, el Xiaomi Mi 9 Lite se comporta decente en modo nocturno. El ruido aumenta y el nivel de detalle se perjudican un poco, pero las luces altas están bien gestionadas y el resultado final es decente. No es el mejor modo nocturno, pero al menos es capaz de ofrecer unos resultados correctos. Sin embargo, con el zoom y el gran angular se ven aspectos a mejorar, ya que puede verse claramente que los colores y la nitidez obtenidos con el gran angular son bastante pobres y que al hacer dos aumentos el nivel de detalle cae mucho más de cuando es de día. Con la cámara delantera, el nivel de detalle de las tomas son buenas con su sensor de 32 megapíxeles de apertura focal 2.0, pero la foto tiende a salir sobreexpuestas en la mayoría de ocasiones, incluso cuando no tenemos un fondo brillante. No es que sea la mejor o la peor, pero considero que hay mejores sensores en su rango de precio. Y para finalizar, tenemos que cuenta con reconocimiento facial, una funcionalidad que la mayoría, por no decir todos los dispositivos, poseen, y que en este terminal su funcionamiento es preciso, pero tiende a afectarse en situaciones de baja iluminación.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A20 es de 500.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.778 pesos mexicanos, que a su vez son $144, que equivalen a 130 euros. Para el Xiaomi Mi 9 Lite es de 870.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.835 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 226 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A20 le gana al Xiaomi Mi 9 Lite únicamente en precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 Lite le gana ampliamente al Samsung A20 en los siguientes aspectos: diseño, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son botonera y batería. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.